En el video anterior hablamos un poco sobre lo que eran las teorías generales de las obligaciones, entendiendo que por obligación es todo aquel deber jurídico caracterizado por un préstamo. Debe de haber o debe de existir la necesidad de declaración de un sujeto con quien se vincula. Por ejemplo, un contrato de crédito en un banco, o sea, un crédito bancario. Puede ser un vital ejemplo de una obligación, un deber jurídico caracterizado por un préstamo. Los elementos de la obligación, como ya sabemos, son los sujetos, el acreedor, el deudor. Existen varios sujetos, pueden ser los sujetos mancomunados, los solidarios, el indivisible y el indeterminado. También hablamos sobre el objeto, que es lo que el deudor debe dar o hacer o no hacer. Y la relación jurídica, que es el vínculo ideal que ata al deudor con el acreedor. En este mismo orden de ideas vamos a comentarles un poco sobre las obligaciones reales. Son aquellas necesidades del deudor de ejecutar un acto en razón y en la medida que la cosa se detenta. Todas las obligaciones reales son limitaciones a la propiedad. Las características de las obligaciones reales pueden ser que se pueden transmitir al transferir el dominio de la cosa, el obligado responde de la deuda solo con la cosa, no con el patrimonio, y que no ligan al deudor en su persona sino al poseedor de la cosa. Los ejemplos o casos de obligaciones reales podrían ser la del copropietario de una finca, consciente de la necesidad de cultivarla o darla en parcería o arrendamiento, la del deudor hipotecario, quien debe abstenerse de dar en alquiler el inmueble gravado por un plazo mayor al de la hipoteca. En este sentido podemos hablar también de la fuente de las obligaciones, entendiendo que todas fuentes tienen la obligación que nace de un hecho, ya sea de la naturaleza o del hombre, y genera derechos y obligaciones que forman al hecho jurídico. El contrato, la declaración unilateral de la voluntad, el enriquecimiento ilegítimo, la gestión de negocios, hechos ilícitos, el riesgo creado. En cuanto a la definición del consentimiento, en materia contractual el consentimiento es un requisito básico del contrato y supone una pluralidad de partes con capacidad para contraer un acuerdo que forman una única voluntad contractual, es decir, unión de las voluntades singulares que deben ser libres y conscientes, y se manifiesta a través de una declaración expresa y tácita, de tal forma que exista concordancia entre la voluntad interna y la declarada. Para que exista consentimiento se necesita la existencia de voluntades individuales y el concierto de esas voluntades. En este sentido, podemos hablar también de los vicios del consentimiento. Está el error, es tener una opinión contraria a la realidad. Por ejemplo, el caballo que ha sido objeto del contrato era desde luego el que el comprador quería comprar y el que el vendedor quería vender. Sin embargo, era un caballo de tiro, cuando quien compró creía que se trataba de un caballo de carrera. Existe el dolo, que es un error provocado, un engaño. La víctima no solo se engaña, sino que ha sido engañada. Es una causa de nulidad de la convención cuando las maniobras dolosas practicadas por una de las partes son tales que evidentemente sin esas maniobras la otra parte no habría contratado. Existe también la violencia, es toda impresión ilícita que lleva a una persona contra su voluntad por el temor de algún mal considerable a prestar un consentimiento que no habría dado si la libertad hubiera estado separada de aquella impresión. Y por último, la lesión, un contrato lesivo, es un contrato injusto para una de las partes, en el sentido de que no se obtiene la ventaja correspondiente a la prestación que se efectúa. El objeto de la obligación del contrato. Todo contrato tiene por objeto una cosa, que una parte se obliga a dar o que otra parte se obliga a hacer o no hacer. El objeto de la obligación no es una cosa, sino una prestación. Esa prestación consiste en ocasiones en la transmisión de un derecho real, o sea, de un derecho que recae sobre una cosa. La causa del contrato es el motivo que determina cada una de las partes a contratar. Los motivos varían según los individuos. Son los móviles concretos, los móviles vivientes. Quien compra una casa es para habitarla, alquilarla, revenderla, entre otros. Entonces, la causa de la obligación es la razón por la cual asume su obligación el contratante. En la compra-venta, el vendedor se obliga a entregar la cosa para recibir el precio.
el comprador a pagar el precio para obtener la entrega de la cosa.